Bienvenidos al módulo 4, el circuito eléctrico y usos de la energía. El circuito eléctrico, ¿sí? Escuchamos todos los días en las empresas comercializadoras hablar de circuito, que se salió el circuito, que el circuito se sobrecargó, que hay que balancear este circuito. Todo el día la palabra circuito, y los que no somos técnicos aprendemos también, los que no son técnicos, qué es a manejar la palabra circuito, pero ¿qué es realmente el circuito eléctrico? Entonces, vamos a ver qué es un circuito eléctrico. Primero, antes de ver circuito eléctrico, vamos a ver qué es circuito. Un ejemplo, hay una competencia ciclística, hay una etapa que es de un pueblo al otro pueblo que está distante 80 kilómetros. Entonces, una etapa es de un pueblo al otro pueblo. La otra etapa es en el mismo pueblo, sale del parque principal, le da la vuelta al pueblo y vuelve al parque principal. Entonces, la pregunta es: ¿en cuál de los dos hubo circuito? ¿En la primera etapa o en la segunda? Usted me va a decir, pues circuito en la segunda etapa, porque salieron del parque, le dieron la vuelta al pueblo, a la ciudad y volvieron ahí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un circuito? Un circuito salió de un sitio y volvió al mismo sitio. Es un camino cerrado. Y esa es la definición de circuito eléctrico. Es un camino cerrado por donde circulan no ciclistas, sino en este caso electrones. ¿Cuáles son las partes del circuito eléctrico? Las partes del circuito eléctrico son 3. Que tengan fusible y que tengan otras cosas. Bueno, el circuito básico son 3 partes. ¿De dónde lo saco? ¿Por dónde lo llevo? ¿Y a dónde llega? ¿De dónde lo saco? De una fuente de voltaje. ¿Por dónde lo llevo? Pues por unos conductores. ¿Y a dónde llega? Pues a un receptor o carga. Así de sencillo. Entonces, esos son los componentes del circuito eléctrico. Una fuente de voltaje, unos conductores y un receptor. Vamos a hablar más adelante de algo de los conductores, porque los conductores es un cable y un alambre. Entonces vamos a ver la diferencia entre el alambre inclusive una barra. Circuito eléctrico, entonces aquí nuevamente la definición. Es un camino cerrado por donde circulan electrones. En un circuito eléctrico se manejan todas las magnitudes. Ahí tenemos el voltaje, tenemos la tensión, voltaje o tensión, tenemos la corriente, tenemos la potencia, la resistencia, el consumo, todo lo tenemos ahí. Toda esa terminología tenemos que saber. El circuito eléctrico, según la carga, o sea, ¿a dónde va a llegar? ¿A qué va a alimentar? En 3 partes. El circuito resistivo, y aquí tenemos que empezar esto tiene que ser claro para todos. Circuito resistivo. ¿Cuál es el circuito resistivo? Donde hay resistencias, o sea, esto genera calor. ¿Dónde hay un circuito inductivo? Donde hay bobinas, o sea, arrollamientos, ¿sí? ¿Dónde hay un circuito capacitivo? Donde hay condensadores o capacitores. Entonces, así se dividen los circuitos eléctricos, y cuando veamos más adelante todo lo del triángulo de las potencias, vamos a ver acá. Entonces, circuito resistivo, circuito inductivo y circuito capacitivo. Eso es clave aprender. Todo lo que estamos viendo ahorita son bases para lo que vamos a seguir viendo en los otros módulos, seguir tratando en los otros módulos, para que tengamos perfecta comprensión de esto. Entonces, pregunta para lo que veníamos de la diapositiva anterior. ¿Cómo se dividen los circuitos de acuerdo a la carga que tienen? Se dividen el circuito inductivo, donde hay bobinas, circuito resistivo y circuito capacitivo. Eso es según la carga que yo le conecte. Entonces, así se dividen esos circuitos. ¿Cuáles son los usos de la energía? Hablábamos de los usos de la energía y la gente tiende a sacarle a uno la lista de electrodomésticos. Yo le pregunto, ¿cuáles son los usos de la energía? Me dice, pues para alimentar los bombillos, el televisor, el equipo de sonido, la estufa, el ventilador, el aire acondicionado, la nevera. Y le dan los usos, se los responden a uno. Los usos de la energía no son sino 3. Tengo un tomacorriente, o sea, el tomacorriente donde está la toma, eso, ahí tengo una fuerza disponible. Vamos a ver esa fuerza disponible, esa tensión que tengo allá. Mira, ahí no se ha movido nada todavía, ahí no hay corriente, ahí tengo es una fuerza disponible. Para el ejemplo que daba en una toma, si había tensión o había corriente, en una toma de tensión. Cuando le coloque el conductor,
y empiece a circular corriente, ya aparece la corriente, pero en una toma lo que hay es tensión. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa fuerza disponible? Tiene 3 usos. Primero, puedo coger una lámpara y conectarla allá. ¿Qué me apareció? Iluminación. Puedo coger una plancha y conectarla allá. Mire el uso que le di es para la plancha. O puedo conectar un horno, o puedo conectar una estufa eléctrica. ¿Cuál es el uso que le di a esa fuerza? La calefacción. Generó calor. El primero, iluminación. El segundo, calefacción. Entonces tengo calor, tengo resistencias eléctricas, secadores de pelo, planchas, estufas. En el primero, en iluminación, tengo luces, tengo el sonido vamos a ver algo muy detallado que es el censo de aforo de carga. Entonces ahí necesitamos tener claro esto. Cuando yo clasifico iluminación allá, ¿qué clasifico? Las luces, el sonido, los televisores, los sistemas de cómputo, los amplificadores, las UPS, todo eso lo clasifico en iluminación. Pero para seguir, uno de los usos, la iluminación. El otro uso de la energía, la calefacción. Y el tercero, la fuerza. O sea, cuando tengo motores, cuando tengo algo en movimiento. O sea, tengo allá, por ejemplo, un ventilador, allá tengo la nevera porque la nevera es fuerza, la nevera tiene un compresor que es un motor, tengo un aire acondicionado que es un motor, tengo un congelador que es un motor, tengo los ventiladores que es un motor. Entonces tengo equipos inclusive de soldadura que también es un motor en algunos. Entonces tengo iluminación, calefacción y fuerza. Eso no tiene más uso de la energía en el mundo. Estábamos hablando de los usos de la energía eléctrica, que eran iluminación, calefacción y fuerza. O sea, un circuito inductivo, un circuito capacitivo y un circuito resistivo, inductivo y capacitivo. ¿Sí? Estábamos hablando de eso. Pero pasa algo. Los censos. ¿Cómo se clasifica en el mundo qué es iluminación, calefacción o fuerza? ¿Para qué nos sirven a nosotros eso que acabamos de adicionar? ¿Para qué sirve también esta clasificación? En todos los países del mundo, estos no son los latinoamericanos ni los europeos, no, en todos los países del mundo se clasifican los proyectos así. Yo voy a entregar un proyecto de una fábrica, una bodega. ¿Cómo lo clasifico yo? ¿Cómo lo tengo que entregar? Clasificado en equipos, circuitos de iluminación, calefacción y fuerza. ¿Cómo tengo iluminación, calefacción y fuerza? Pues yo tengo acá presento un diagrama unifilar, el diagrama unifilar donde está separado iluminación, calefacción y fuerza. Así lo separo, iluminación, calefacción y fuerza en un diagrama unifilar. Y cada parte de eso, iluminación, calefacción y fuerza, le debo hacer un cuadro de carga. O sea, ¿qué equipos tengo yo con iluminación, qué equipos con calefacción y qué equipos con fuerza? Y basado en esos equipos, en la potencia de esos equipos, cuántos amperios, qué conductor voy a instalar en cada uno y qué protección voy a instalar en cada uno. Entonces, así presento todos los proyectos eléctricos de un país y se clasifican de esa forma. Otro uso es cuando nosotros ya estamos trabajando en la parte eléctrica, especialmente en pérdidas de energía, recuperación de pérdidas de energía eléctrica. Yo en la industria presento iluminación, calefacción y fuerza. En clientes destacados, que vamos a ver más adelante, presento iluminación, calefacción y fuerza. Así presento los censos. Que en medida directa, que también vamos a ver más adelante, qué es medida directa en los siguientes módulos. ¿Qué es medida directa? En medida directa, sí, la gente está acostumbrada a entregar un censo donde va revuelta la iluminación, la calefacción, la fuerza, donde va la nevera con la iluminación al pie, con la electrobomba al pie, con la plancha al pie. Entonces ahí pegado todo revuelto, pero en medida directa no me lo exigen porque es simplemente para algo que vamos a ver más adelante, que es para estimar consumos, ¿sí? Pero para ver las cargas contratadas. Pero en la parte industrial, de clientes destacados, ya nos pide que también vaya clasificado como iluminación, calefacción o fuerza. O sea, son los 3 usos de la energía. Si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte a mi canal o visitar mi página www.hernandoorjuela.com, donde encontrarás material complementario para esta charla.